luchar tiene sentido. Radio UTE. Aquí comienza Cultura en Ronda. Las comunidades de los institutos de cultura de la Ciudad de Buenos Aires comparten sus prácticas artísticas y tareas pedagógicas. Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. El momento en el que sean que nos estén escuchando o mirando. Tal cual. Aquí estamos, sí, dando inicio al primer programa. Al primero, el primero de la mítica EMAD. Bueno, muy contentos, ¿no? Mucha emoción, mucho entusiasmo, muchos preparativos, mucha gente allí detrás acompañándonos. Hay un gran equipo detrás de esta producción y estamos muy ansiosos por dar este primer paso. Sí, claro. Y en este primer programa con dos invitados de lujo. Uno va a ser nuestro ex rector, uno de nuestros tantos ex rectores, Roberto Perinelli, y también vamos a tener a una egresada muy, pero muy querida por toda la comunidad. Histórica, ¿no? ¿Verdad? Histórica. Sí. Tiene mucho para contarnos de los inicios de la EMAD. Nos va a estar visitando Mónica Gaspio, así que estamos ansiosos. Ansiosos, orgullosos y emocionados. Bien. Bueno, vamos a ir con un video. Ya, sí. Así de entrada. Abrimos la puerta enseguida, para que puedan espiar la EMAD. Exactamente, como para poder ir viendo de qué se trata, qué es la EMAD. Bueno, tenemos un videíto. Como para romper el hielo, ¿no? Una pequeña introducción. Como para empezar, ese es el patio de una de nuestras sedes principales, la de Sarmiento, donde se hace la carrera de formación del actor y el profesorado de teatro. También se funciona el curso de dramaturgia. Así es. Ahí en Sarmiento 2573, entre Paso y Larrea, bueno, ahí tenemos un videíto. Una de las sedes que ya pudimos espiar un poquito. Tal cual. Y una cantidad de alumnos que circulan permanentemente. La vida, el sonido que existe en esa sede y en todas las sedes es lo que vamos a intentar poder compartir y transmitir a través de este espacio, que es breve y que por eso nos tiene como muy apurados en poder mostrar. Tal cual. Tenemos alrededor de casi 500 estudiantes, ¿no? Sumando todas las carreras y todos los seminarios. Somos alrededor de 500. 500 solamente les estudiantes, porque con docentes, escalafón general, preceptores, es una cantidad de gente, es realmente una gran comunidad, una familia muy grande. Sí. Bueno, Valeria Mitidieri en la conducción. Aquí estamos, junto a Julio Bona. Que no nos presentamos. La ansiedad generó que no nos presentemos. Vamos a estar conduciendo este programa que sale una vez por mes. Dedicado a nuestros institutos de cultura. Va a haber un programa dedicado al Falla, otro al IVA, otro al Piazzolla y, bueno, este que nos toca a nosotros, a la mítica EMAD. La mítica EMAD. Los lunes a las 18 horas por Radio UTE. Nos pueden dejar algunos comentarios, preguntas, inquietudes en el chat de YouTube o directamente como mensaje, ¿no? También, o pueden enviarnos también mails. Ahora les vamos a ir contando, pero a medida que avancemos en el programa,
La idea es que también puedan retroalimentarnos los oyentes y las personas que estén del otro lado, sean alumnos egresados, docentes u oyentes en general, que quieran compartir algo, pueden hacerlo a nuestro mail, que es radio.enronda.emad@gmail.com. Sí, y fundamental el pulgar arriba, ¿no? El me gusta en este video es importantísimo. Por favor. Compartir y demás. Bueno, yo tenía acá apuntado quiénes somos y un mapeo de nuestras sedes. Sí. Nosotros tenemos 4 sedes en total. La de Sarmiento que mencionábamos antes, 5. Y tenemos, como parte de la carrera de escenografía, 2 sedes. Claro. Una que está ubicada en Forest. Exactamente. En la avenida Forest. Avenida Forest, en el barrio de Chacarita, ¿verdad? Sí. Y la otra en la calle Leiva. También en el barrio de Chacarita. Pero después tenemos puesta en escena, que es en la sede de Jufré. Jufré y La Valleja. Jufré y La Valleja, entre La Valleja y Julián Álvarez. Exactamente. Ahí está la sede. Con 3 salas hermosas donde pasa de todo. No solamente hay ensayos, sino que hay muestras, hay funciones, hay actividad permanente. Sí. Y después en el Parque Avellaneda tenemos la sede donde se puede formar en formación del actor y de la actriz en espacios abiertos. Teatro callejero. Así Teatro es. Callejero. Así es. Y la historia de la MAD es muy extensa. Si quisiéramos resumirla ahora nos va a costar un montón. Pero sí podemos decir que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, cuyo origen proviene del curso de teatro vocacional para adolescentes que se dictaba antiguamente allá lejos como propuesta de extensión en el Instituto Labardén. ¿Esto es correcto? Sí, me dicen que sí. Esto fue en el año 1965 y desde allí hasta aquí hay un larguísimo y extenso recorrido que seguramente nuestros invitados nos van a poder compartir y contar con muchísimo más detalle, pero sí podemos decir que estamos frente a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, que es el lugar donde se forman los profesionales del teatro. Sí, y qué bueno que vamos a tener a Roberto y a Mónica como para poder conversar un poquito al respecto. Entonces, repasando, tenemos la Tecnicatura Superior en Puesta en Escena, formación del actor-actriz, Tecnicatura Superior en Escenografía, el profesorado de teatro, curso de dramaturgia y curso de formación del actor-actriz para la actuación en espacios abiertos. Así es. Y también hay seminarios y cursos especiales que son más breves y que van ocurriendo a lo largo del año por cuatrimestre, por bimestre. Les vamos a ir contando y manteniéndolos informados para aquellos que quizá no se anotaron aún a las carreras anuales, pero sí pueden hacerlo a estos seminarios más breves donde hay un montón de propuestas y actividades. Vamos a dejar la invitación abierta aquí al aire para el señor del sombrero, Héctor Alvarelos, uno de los grandes creadores e impulsores de que suceda el curso de formación del actor-actriz para la actuación en espacios abiertos. Así que lo vamos a tener acá en el programa, Héctor, para que nos venga a contar un poquito de cómo se fue creando y formando ese espacio, ¿no? Y ganando también, sí, porque cada sede que se abrió, cada carrera que se pudo poner en marcha fue gracias a la lucha y gracias a la insistencia de toda una comunidad sosteniendo y pidiendo esa necesidad. Es ganar ese espacio, sí. Y se continúa peleando por seguir ampliando este espacio porque confiamos desde el EMAD en que a través del arte y la cultura es la mejor manera de educar, compartir y formar. Exactamente. En comunidad. Y también hay otra cuestión que no nombramos hasta ahora, pero que también es parte de la EMAD y del arte y la cultura, que es la música. Y hay muchos de los integrantes de la escuela que también realizan producciones musicales, actividades artísticas relacionadas con este mundo y que vamos a darles algún espacio para poder disfrutar de la música y la creación que ellos pueden compartirnos. ¿Qué te parece si vamos con Juan del Monte, de Paulina Torres, que es una docente de nuestra casa, y vamos con su video? Chacarera amanecida, esa que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito.
la vida. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tiene les roba. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos y el zorro, los yuyarales, lo mismo se le hace humo. Ay, araray, aragata chica. Cuando canta con la caja, hace llorar la chilera, baila la cola al aire y albahaca las dos orejas. Ay, 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 ay. Pobrecito Juan del Monte, ya lo ha topado la muerte y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tiene les roba. We were at a party. The dear Lord fell in the deep. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster! Rock lobster! Rock lobster! Las comunidades de los institutos de cultura de la Ciudad de Buenos Aires comparten sus prácticas artísticas y tareas pedagógicas. Cultura en Ronda, en Radio UTE. Estamos de nuevo aquí en la mítica EMAD, dentro del programa Cultura en Ronda en Radio UTE. Bienvenido Roberto Perinelli, bienvenida Mónica Gaspio. Gracias. Gracias. Ay, hay aplausos, suenan los aplausos. ¡Qué emoción! Aprovechemos y pasemos la gorra. Claro. Bueno, nos fuimos a una tanda con la canción Juan del Monte de Paulina Torres, bellísima pieza musical. Y empalmamos y volvemos a esta parte donde vamos a charlar un poquito de la historia, del recorrido, no solo de ustedes, sino también del EMAD, con otro video, pero este video que vimos recién de uno de los grupos del EMAD era en el aula 2. Sí, en la sede de Sarmiento. En la sede de Sarmiento también, pero en nuestra sala principal, digamos. Así es. Un dato que nos quedó colgado de antes es que la sede de la calle Jufré, donde se dicta puesta en escena, la sede se renombró el año pasado se renombró como sede Rubens Correa, y las 3 salas que posee esa sede es Mayamara Brodos una sala, Daniel Prieto otra y Jorge de la Saleta la tercera. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo anda, Bien, Roberto? Bien, bien. Acá en el mundo del teatro. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Fuiste rector del EMAD desde el año 1900. No fui rector, fui director. Director. ¿Por qué esa diferencia? Porque, lo digo rápidamente, cuando yo me fui, me jubilé en el 2007, hubo una reestructuración en la EMAD de tipo administrativo, quizá muy necesaria, que ojalá lo hubiera tenido yo, pero bueno, donde se crearon cargos, se le dio una estructura absolutamente distinta y al cargo mayor, digamos, se le llamó rector. Yo en la EMAD, en mi primer periodo,
esperen que tengo que pensar, en 1984, 1992, era yo solo, director y yo solo. Primer periodo, porque duraban 8 años o fueron 2 No, mandatos no, de no, 4 no. años cada uno. No, el gobierno de Menem me destituyó y me fui a trabajar al San Martín y después me volvieron a llamar. Bueno, de eso hablamos en otro momento, y volví en el 98. Cuando volví en el 98 me encontré que ya había un cargo, además del de director, vicedirector, que era Andrés Basalo, que lo cual ya era bastante, tener un vicedirector, y además del nivel de Andrés, que era un tipo muy sólido. Y después, bueno, la famosa discusión alrededor de si la escuela tenía que tener una estructura, no la tenía que tener, qué estructura tenía que tener, fue eterna. Ahora, todo estaba muy lindo hasta que le ponían al lado el signo pesos, y entonces todos los proyectos de estructura se iban al diablo. Y por otra parte, y no quiero hacer ningún tipo de alarde, pero como estaban cómodos, la EMAT andaba, yo que conozco mucho de burocracia, te voy a decir, ningún secretario de Cultura se iba a preocupar por una cosa que funcionaba. El famoso tema, el lema de los norteamericanos, si anda no lo toques. Estamos conversando con Roberto Perinelli, dramaturgo y docente, más de 31 obras estrenadas en el país y en el exterior. Voy a estrenar la 32 el 17 de mayo. Ahí va. Muy bien. Ya. Ya. La Y semana que después viene. votamos. Claro. ¿En dónde? En el Teatro del Pueblo, que es mi teatro. Ahí va. Claro, vos formás parte de la Fundación Carlos Somigliana, dedicada al estímulo del autor teatral, que en la actualidad estás conduciendo la programación artística. Desde hace 35 años. Bueno. Heredamos el Teatro del Pueblo, que es el primer teatro independiente de la Argentina, que había quedado desactivado después de la muerte de su fundador, Leonidas Barletta. Hubo una serie de situaciones en el medio. La Fundación Carlos Somigliana es del 90, que nace por una situación que, si me pongo a hablar, ¿tenemos 3 horas? No Tenemos 3 horas. No, bueno, nace por una situación particular. En el 94 hay una institución, el Instituto de Fondos Cooperativos, que decide reactivar el Teatro del Pueblo en el 94 y nos llama a nosotros para conducirlo, porque la gente esta podía reactivarlo, pero no tenía idea de quién podía llevar a cabo la reactivación, digamos. Entonces nos llamó a nosotros y hicimos una serie de obras y edilicias, de cambios, y en el 96 empezamos con esa actividad. Y en el 2018 nos echaron. Y ahí se mudan a la Valle. Claro, de Diagonal Norte 943, que fue el teatro mítico de Barletta, que él estuvo ahí desde 1943. Y nosotros, con el dinero que habíamos acumulado, compramos un terreno, hicimos un teatro, que es el de la Valle 3636, que lo inauguramos el 2 de febrero del 2020 y lo cerramos el 20 de marzo del 2020 porque vino la pandemia. Claro. 40 días. En ese espacio, en la Valle 3636, funcionó Puerta Roja, de un egresado del EMAD, Canales, si mal no recuerdo su apellido. Creo que estuvo como 10 años. Después funcionó La Nave, que habrá estado 5 o 6 años.
y bueno, y después finalmente... Sí, pero nosotros tiramos todo abajo, hicimos todo nuevo, bueno, tuvimos ayuda, por supuesto, no estoy diciendo que pero tuvimos ayuda, mecenazgo, gobierno de la ciudad, el instituto, pero quiero aclarar, porque esto es un mérito nuestro, que el terreno lo compramos con dinero nuestro, $330.000. Bueno. Wow. Porque prácticamente se vendía el terreno, el interior estaba muy deteriorado. Muy deteriorado, sí. Pero tenía un jardín en el fondo. Lo tiene todavía. Lo tiene. Y lo cuidamos mucho. Y ahí hacemos asados. Bueno, bien, muy bien. Y recién justamente hablabas sobre lo mítico, la mítica, ¿no? Hay algo que surgió en los preparativos previos y en la conversación dentro de los distintos espacios de MAD, donde aparecía mucho esto, ¿no? Como que hay algo en esa construcción y que quizá sería interesante que nos pudieras contar en aquellos primeros tiempos cómo era ese trabajo para construir esto que hoy se siente que es mítico, ¿no? Era fácil porque era mítico. O fue mítico, mágico, un poco bohemio. Uh-huh. En 1984 todo se podía hacer. Todo se podía hacer porque había muchas cosas que habían quedado o suspendidas o opacadas. Y nosotros entramos al EMAT y vimos que había necesidad de hacer algún tipo de cambio muy profundo, que no, si tengo tiempo puedo explicar algunos, que no eran en contra de nadie, quiero aclarar, porque no era en contra de nadie, sino a favor de una suerte de modernización de la escuela en función de nuevas teorías educativas que todavía eran muy embrionarias, porque la capacidad de reflexión sobre la enseñanza artística que hay ahora no tiene nada que ver con la que había en 1984, donde todos éramos, todo era medio precario, no había demasiado pensamiento, salvo que Stanislavski era el método. Después de eso, la nada. Y entonces era la primavera alfonsinista. Se lo dice una persona que yo he vivido varias primaveras, que creo que todas terminaron en invierno, pero... y entonces todo era posible porque, por ejemplo, en el caso de la EMAT estaba estabilizado en una fórmula que nos pareció que no era la correcta. Puedo decirlo ahora, aunque ya la gente no está. Tampoco recibimos demasiado apoyo desde adentro, porque a lo mejor hubiera seguido parecido. Pero hubo una hostilidad, podría decir, una falta de colaboración, lo cual nos permitió pensar que, bueno, podíamos cambiar, y cambiar mucho más de lo que creíamos que íbamos a cambiar. Yo lo único que les puedo decir es que cuando Pacho Donel, que era el secretario de Cultura en aquel momento municipalidad, me convocó, me acuerdo que estaba en el escritorio de él con un plano grande con los ravioles. Los ravioles son los rectangulitos que son las distintas dependencias municipales, ¿no? El secretario arriba y después, bueno, enorme, un plano enorme. Y me dijo, descubrí una escuela. Anda a ver qué es eso. Enero de 1984.
Cuando la escuela estaba, no sé si vos cursaste ahí, en Moreno 330. No, yo ensayé ahí, pero todo lo hice en Garay Solís. Ah, claro. Bueno, yo fui a Moreno 330, que es al lado del Museo Antropológico de la Universidad, y la escuela estaba destruida, absolutamente destruida. Se veía en las aulas el cielo. Había... me encontré con un administrativo que me dijo, mire, yo no le puedo decir nada porque todos están de vacaciones, lo cual fue una insensatez de parte de las autoridades de ese momento, las autoridades de la EMAT. Ante un cambio así no te podés ir a Mar del Plata, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Pero yo soy administrativo, pero me dice este señor, acá no se puede hacer nada. Esto está destruido, no llega agua a los baños. Entonces voy y le digo a Pacho, mirá, el asunto es así, esto. Bueno, mudala, me dijo Pacho, porque Pacho es así. Mudala. Y ahí fue que conseguí Perú 372. El edificio ese, que se salvó, ya que estamos en anécdotas, se salvó porque Cacciatore, el intendente de la dictadura, quería ensanchar Perú hasta Plaza de Mayo. Y alguien le tocó el hombro, como siempre ocurre en la municipalidad, alguien te toca el hombro y te dice algo. Le dice, no puede, está la manzana de las luces. Entonces paró en Belgrano, en la avenida Belgrano. Claro. Y ese edificio quedó semi-desocupado porque estaba intrusado. Ahí va. Ahora ¿cuántas retomamos. Historias? Sí. Anécdotas. Y perdón, voces. Les dije que... No, 4 horas. Tal cual. Es que yo creo que vamos a tener que hacer algo, un programa segunda especial. Parte, claro. Sí. Bueno, nos vamos a ir a una nueva tanda. Sí. A esta nueva tanda nos vamos a ir con Nombre de Bienes de Paulina Torres. Y cuando volvamos, vamos a estar con una sección que nosotros le pusimos el nombre Nuestras Voces. Y vamos a escuchar a algunas personalidades conocidas del EMAD. Cuando retomemos, vamos a hablar con Moni un poquito, que nos vas a contar, Sí. Porque, bueno, Moni tiene una anécdota muy particular y muy especial del día que le dijeron que había ingresado al EMAD. Mónica es egresada de la carrera de actuación del EMAD, tenés estudios de realización cinematográfica en el ENERC y de Ciencias de la Educación en la UBA, pero además trabajaste como autora de radioteatros humorísticos en Radio Municipal y en Radio Continental. Fuiste columnista en humor con Adrián Stoppelman y también haciendo humor político junto a Víctor Hugo Morales. Así que cuando volvamos vamos a tratar de charlar un poco de todo en, no sé, en 2 minutos. Y 3. Trabajé con Leonardo Fabio, que ese Fabio. es mi mayor blasón. Lo tengo apuntado. Trabajaste como entrenadora de actores para Leonardo Fabio en Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Sí. Bueno, vamos a charlar. Vamos a tratar de hablar de todo. Podemos hablar de la EMAD profundamente, porque es muy interesante también. Bien. Nos vamos a una pausa breve. Con Nombre de Bienes de Paulina Torres. Muy bien. Guarda con el nombre de los bienes, lleva arco y flecha el querubín, y pasiones con mirar inerte, merodeando al alba por ahí, al hombre azul de un bien que viene, casi que un blues muy suave y tenue. Ojos míos
La voz de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Radio UTE. En prácticamente ningún lugar del mundo hay una carrera de dramaturgia. En Londres había en ese momento algo parecido, lo de España era muy diferente, en ningún otro lugar había algo así. De pronto te dan esa posibilidad. Primero, la posibilidad profesional. Segundo es la mística. ¿En qué lugar yo puedo realmente hacer una experiencia como esta? La sensación de estar creando algo que deja algo. Yo cuando pienso en los cientos de egresados, ya no sé cuántos, ¿sí?, en todos estos años, yo pienso en todos ellos, con los que me encuentro sin parar me estoy encontrando, y todos trabajando, buena parte de ellos, la gran mayoría de ellos trabajando profesionalmente. Digo, lo que uno siente es el empujón de la mística. Esto tiene sentido. Hola, soy Marcelo Nachi, soy docente de la EMAD, fui director de la escuela durante 4 años, terminé hace muy poquito, y si pienso en mística de la EMAD, pienso en teatro popular, pienso en el teatro independiente, arraigado en el pueblo, arraigado en la gente, arraigado en la calle. Muy ligado a eso, el teatro que pensamos y hacemos desde lo colectivo, pensando siempre en alguien más con nosotros, como para poder copar un espacio escénico y hacer lo que más nos gusta hacer, que es teatro. Hola, soy Lorena, preceptora del turno mañana de la carrera de escenografía. La mística del EMAD para mí es espontaneidad, caos y alegría. Hola, soy Nahuel Monasterio, soy egresado de formación del actor del EMAD 2018. Estoy en el proyecto con Mauricio Cartún, Baco Polaco, que va a estar para el Teatro Sarmiento. Y para mí la mística del EMAD creo que está relacionado con la grupalidad, con la posibilidad que se crea con la grupalidad, con la red, con la posibilidad de crecer juntos y de equivocarse juntos, esa contención que da la escuela para eso, para investigarse, para equivocar, para profundizar. Sí, eso. Muy bien. Muy bueno ahí esos registros. Sí, y cuántas palabras fuertes, ¿no? Que por sí misma dicen un montón. Red, crecer, grupalidad, comunidad. Hablaba del empujón de la mística, ¿no? La potencia que todas esas palabras adquieren de pronto en boca de personas que viven para la cultura y que se forman en la cultura, ¿no es cierto, Mónica? Sí, a mí me conmovía mucho ver este material, porque hay algo que es la mística. Ya eso solo me parece revolucionario. Hablar de mística en este contexto está buenísimo. Estuve investigando qué quería decir mística, porque yo tengo mi versión. Pero mística es algo así como que guarda un misterio, una experiencia con lo divino. Y Leopoldo Marechal, que habló mucho sobre la mística, decía justamente que era un camino de ascenso hacia la belleza, pero hacia lo trascendente, buscar lo trascendente, no quedarse con lo material y lo que ves. Y a mí también me engancha mucho en lo personal, porque bueno, yo milité de muy jovencita, a los 14 años, en el secundario, y la palabra mística fue la que más me conmovió y me convocó a trabajar. Y fue una palabra que me acompañó siempre, a veces no se podía decir, básicamente. ¿Qué es la mística, Roberto? Bueno, yo puedo decir lo que fue la mística. La mística es que todos me creían y yo creía en todos. Creo que yo expresaba muy buena onda, mucho compromiso con el proyecto. Yo he llegado a trabajar 14 horas adentro de la escuela, porque uno de los inventos que se me ocurrió a mí, que a lo mejor tendría que haberme arrepentido, pero que yo inventé el turno mañana, que me dijeron que estaba loco, que esto y el otro, y ahora es el turno más requerido. Inventé la carrera de puesta en escena. Había que hacer todo de nuevo y costó un tiempito darse cuenta qué es lo que queríamos, porque no queríamos lo que estaba, pero qué era lo que queríamos. Que eso es un tema, porque romper es fácil,
es lo más fácil que hay. ¿Cómo hacemos? Hasta que se nos ocurrió lo que realmente queríamos, era la formación de un actor o una actriz integral que tuviera capacidad de afrontar su propio proyecto. En la selva, cuando salga, en la selva, hacer su propio... Que no se quede en la casa esperando que lo llamen, nadie lo va a llamar, por otra parte. Y eso fue un motor bastante importante, que creo que caló hondo, creo que se entendió, puede ser que alguno no, pero bueno, que se entendió y que se puso en marcha y que empezó a dar resultados tardíos, a pesar de que yo, que voy mucho al teatro, empecé a ver egresados de la EMAD a los 4, digamos, estoy hablando en el 90, por ahí. Hasta ahí, no sé, en principio, por lo menos era así. De los 60 que ingresaban, estoy hablando de formación del actor, ¿no? De los 60 que ingresaban entre la mañana y la noche, o el vespertino en realidad, no la noche, egresaban 15, eso más o menos. Había muchas circunstancias que hacían que iban quedando en el camino, y de esos 15 no todos salen corriendo a hacer teatro. Claro. Pero creo que ahora me doy... A veces me dicen, porque yo, claro, hay un montón de egresados que no conozco. Me dicen, yo soy de la MAT. Entre paréntesis, el MAT es una marca. Porque yo les cuento, cuando la ciudad de Buenos Aires se transforma en autónoma, me mandan una nota diciendo que no se puede llamar más EMAT. No puede ser más Escuela Municipal de Arte Dramático, entonces se pasa a EAT. Escuela de Arte Dramático del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, en una de las... Esto de la autonomía en la Ciudad de Buenos Aires podríamos ir reviéndolo un poquito, ¿no? Bueno, eso es un tema que, no, que, Moni, no se excede. No lo podemos rever un poco. Yo soy actriz municipal, porque yo pertenezco a la otra época. Pero en una de las notas que creo que escribí mejor en mi vida, le dije que yo quería mantener EMAT porque era una marca. Es como decirte Coca-Cola, EMAT. Y entonces proponía Metropolitana. No. Y a los 4 años lo aprobaron. Bueno, y ahí se logró. Che, Moni, vos, yo quiero la pregunta que es, ¿cuándo a vos te dicen que ingresaste a la EMAD? Mira, brevemente, yo di unos exámenes en noviembre de 1975. Se iba a saber recién al año siguiente. La fecha que yo tenía para ir a buscar los resultados eran el 24 de marzo de 1976. Yo tenía 18 años cumplidos, había salido del secundario, y me acuerdo que escuché, bueno, ya todos sabíamos lo que se venía, pero no sabíamos la fecha, y yo quería ir a ver si había entrado o no. Pero bueno, las proclamas militares y todo eso. Y yo un poco quería tomar algo de lo que dijo el Bocha Perinelli, porque es muy interesante este encuentro de dos momentos de la EMAD. Por suerte registraste la marca, porque si no... porque el contexto social, político y cultural era muy diferente. Yo tenía 17 años cuando entré por primera vez a averiguar si ahí funcionaba el Teatro Infantil Labardén, ¿no? En Garay y Solís. Y me dijeron, sí, acá funciona el IVA, pero ¿vos cuántos años tenés? 17. No, vas a tener que entrar en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y ya entrar ahí, cómo me atendieron las administrativas, cómo me atendió la gente, me ofrecieron un mate cocido, ahí empezó algo que se llama la mística, ¿no?
Yo había ido antes a French y Arauz a averiguar al conservatorio, y en ese momento, para mí, una chica de barrio de 17 años, era todo como muy frío. En cambio, cuando entré a Garay Solís, a la EMAD, que era un desprendimiento del IVA hacía muy poco, me quedé fascinada. Yo sentí que ese era mi lugar y que ojalá entrara. Entonces, el 24 de marzo, además de que había terminado mi secundario y una vida muy diferente, los cuerpos guardados, es muy impresionante. Yo quiero contar una breve cosa. Mi hijo acaba de egresar de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Cuando él estaba por dar su última clase de a ver si ingresaba o no, empieza la pandemia. Fue muy impresionante tener que vivir junto con él el cambio de paradigma rápidamente con los cuerpos. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Ya sé, no era una enfermedad, era otra cosa, pero eran esos cuerpos guardados. Y en la EMAD, justamente lo que nos salvó fue el cuidado, la grupalidad, que yo siento que esa es la mística. Cuando le pregunté a mi hijo qué pensaba él, sin previo aviso me contestó lo mismo que yo. Y yo dije, vamos por buen camino. Yo salía de Garay Solís a las 12 menos cuarto de la noche, y los Falcon Verde pasaban por ahí, y el director Enrique Rima y el profesor Sibona, personas que en ese momento nos cuidaron un montón, me esperaban en el coche estacionado para que yo tomara el 84. Y yo sé, lo escucho al Bocha y todo, y más allá de todos los momentos diferentes, siento que hay una línea conductora, que es sentarse y decir, ¿qué podemos hacer? Como bien dice el Bocha, no esperemos que nos llamen, construyamos. Los pibes necesitan maquillaje, vamos. Y te traían un maquillador del Colón que vaya a saber por qué venía. O tuvimos natación, consiguió Rima un lugar de natación. Era esto, era inventar dentro de las restricciones y con cierta rigidez en los cuerpos, en las doctrinas, en Stanislavski, Dios mío, en un montón de cosas. Y sin embargo ahí había el mate cocido, el calor, el grupo. No había divisiones. Y yo veo que mi hijo vive la escuela de la misma manera, una escuela absolutamente diferente, que no es ni la del Bocha ni la mía. Bueno, nada, me parece que la EMAD es eso y tantas otras cosas más. Te abraza, te cuida, bueno, eso. Tenemos para compartir una poesía de Paula Rosenfeld. En realidad ella va a recitar una poesía que es de su madre. De su abuela, que es una poetisa paraguaya, que fue censurada, que tiene un hondo contenido social en su obra, y que ahora Paula, a través de su arte y del teatro, le vuelve a dar vida. Su abuela murió en Argentina en 1985 y ella no pudo volver a su país natal. Y bueno, de una manera muy amorosa, muy artística, muy poética, Paula hace un homenaje a su abuela y a través de ella también transmite la memoria de una época. Hola, soy Paula Rosenfeld y les voy a compartir un fragmento de un poema de Carmen Soler, titulado Más palabras mías. Tomo palabras y ejerzo el noble oficio de las parteras. Las palabras dan a luz lo que nace. Crecí con esta vocación de trabajar palabras. Son salvajes, incultas, sencillas, imperfectas. Si recojo palabras de agonía, no me fijo si suenan musicales. Si encuentro esperanzas, las reparto, por más que no posean las medidas exactas. Entonces, dejadme ser así. No sé rimar el llanto. Dejadme allí en las calles, con la gente sencilla, que Juan, María y Pedro repitan mis canciones, ahora y mientras tanto les sean necesarias. Después, mañana, pronto, las habrán olvidado. Y está bien así. Gracias.
Bueno, esto que escuchábamos es solo una parte de lo que ha ocurrido durante el mes de la memoria en la EMAD, que es una propuesta que justamente lo que busca es sostener la memoria, recordar a las madres, homenajear a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo y de alguna manera seguir compartiendo a través del arte todo lo que hay para contar y para decir, y esto que recién Mónica nos decía, ¿no? Lo que ha pasado con los cuerpos, con las posibilidades de expresar y de decir. Yo quería agregar algo importantísimo, que es que nosotros tuvimos una compañera desaparecida, que no desapareció en la EMAD, al contrario, pero sí desapareció en el primer verano después de terminar el primer año. Y en el 2008, 2018, pusimos una placa en Sarmiento recordándola. Y para mí fue muy emocionante entrar un día a ver a mi hijo que tenían una función, ahí está la placa, que tenían una función de teatro y habían también un cruce de institutos. Entonces estaban tocando la guitarra unos pibes antes de que entráramos y estaba la foto de Sandra ahí. Y la verdad que yo sentí que se cerraba un círculo. Qué movilizante. Uh-huh. Qué bueno también que pudiste estar. Sí. Sí, que pude sobrevivir, decís vos, ¿no? Claro. Sí, de milagro, pero sí. Y la memoria es esto, me parece, ¿no? Poder traer esto, la imagen, la voz de los otros. Por eso me gusta mucho esto de escuchar voces, o sentarme con Peninelli, a quien quiero un montón, a pesar de que no fue mi director, pero hay algo de esto, de esta línea histórica invisible que nos une, que es, no podés, yo te acompaño, te abrigo, te abrazo, te doy un mate cocido calentito. Que eso sigue estando, el mate calentito, el té, el alumnado que pelea por tener un espacio en el feriado para poder ensayar, para poder seguir haciendo arte. Hay algo de eso que también transmite, no es que vienen a cumplir con una currícula que es obligatoria y que hay que aprobar, sino que hay unas ganas de estar, de seguir estando, de no irse del espacio, que también habla del deseo de compartir. El IVA sostiene el mate cocido, literal. Sí, pero hay algo que quiero agregar y que me parece que este es el lugar ideal. Mi hijo estaba ensayando los fines de semana, iban todos, qué sé yo, y por supuesto había un señor de vigilancia que estaba afuera. Cuando estrenaron, este señor les regaló un champán con copas para que brindaran y los felicitó por la capacidad de trabajo que tenían. Y yo ahí dije, bueno, listo, está completo todo, porque cómo abrazamos y nos incluimos y cómo se reconoce en diferentes ámbitos este esfuerzo. Tal cual. Les recordamos que... Un señor de vigilancia, para mí era un lujo oriental. Claro, eso no existe. Nosotros no, para nosotros ese era justamente un problema, un señor de vigilancia. Que está ahí para además abrir la puerta, recibirte con una sonrisa, buenos días, y que es un estar amor para asistir, tal cual. Les recordamos que Abriendo Escena 2025 es una actividad académica extracurricular organizada por la comunidad educativa de la Tecnicatura Superior de Puesta en Escena. Su objetivo es promover y difundir los montajes escénicos surgidos en la Tecnicatura Superior de Puesta en Escena de la EMAD. La sede Rubens Correa, Jufré 141-143 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la entrada sin cargo, bono cooperadora sugerido, es desde 8.000 pesos. Las funciones son: Sueño alquila 16 y 17 de mayo a las 19 horas. Ahí tenemos en pantalla un hermoso flyer. Vivir alquilando, un trabajo de investigación sobre el recorrido de 3 mujeres en los espacios que habitaron. 16 y 17 de mayo a las 7 de la tarde. Alzo Sprach Señor Núñez, 16 y 17 de mayo también, pero a las 20:30 horas. Núñez, un empleado de oficina, llega un lunes a su trabajo con una misión: liberar a sus compañeros de la esclavitud. Intenta convencerlos de que la única forma de escapar de la mediocridad es un acto colectivo y radical: el suicidio en masa. Con pistola en mano y una actitud casi mesiánica, Núñez se enfrenta a la incredulidad de sus compañeros, mientras él da vueltas sobre la fealdad del oficinista y la belleza de un mundo sin ellos. La tensión y el caos va en aumento. Perdidos en el tiempo, 23 y 24 de mayo a las 5 de la tarde.
Los habitantes de un pueblo caribeño sin nombre viven sumidos en la miseria. Un día perciben que el mar comienza a oler a rosas y con esto la visita de un forastero, quien con su dinero promete aliviar todos los problemas de la humanidad y trae la esperanza de tiempos mejores. ¿Cambiará por fin la aridez de esta tierra o están condenados estos personajes a vivir en la pobreza? Y por último, Llanto de Perro, el 23 y 24 de mayo también, pero a las 19:30 horas. La historia presenta a 3 hermanos que viven en un rancho, en un lugar impreciso en La Pampa. La desolación, la ausencia, el hambre, el desamor harán eco de sus miserias. La llegada de un nuevo personaje develará cómo viven y los pondrá a todos en una incomodidad permanente. Todo esto va a ocurrir en el contexto de Abriendo Escenas 2025 en la sede Jufré. Y bueno, pueden adquirir las entradas, como decíamos al principio, a través de Alternativa Teatral, reservar ahí su entrada. Y la entrada es gratuita y hay un bono contribución para colaborar con la cooperadora para que esto pueda seguir sosteniéndose. Exactamente, ya dijimos que el bono parte de los 8.000 pesos. Quien pueda y quiera colaborar con más dinero será muy bienvenido. Es bienvenido siempre. Bueno, estamos llegando al final. Sabíamos que 1 hora se nos iba a pasar muy rápido, pero yo creo que esto da pie a que armemos casi un documental la próxima. Yo lo avisé. Es verdad, me consta. Después de que te volví loco por teléfono, en un ida y vuelta que no llegaba nunca a su fin, bueno, por lo menos pudimos concretar esta increíble visita, compartir este momento. No así el mate, porque el agua había quedado muy fría. Sí, pero me di cuenta. Fue breve, circuló brevemente. Bueno, Mónica, que no quiero dejar de mencionar que vos estuviste en las capacitaciones a docentes en el IVA, estuviste trabajando también en esa área. Sí, también. Trabajé en todas las áreas del IVA, menos en jardín de preescolar, digamos, pero sí capacitando docentes en educación por el arte, porque para mí esa es una llave fundamental, ¿no? Sí. ¿En qué año egresaste de EMAD? Mira, egresamos en 1978, pero inventamos un curso para seguir, porque nosotros seguíamos visitando y qué sé yo, y hicimos una obra de Pirandello. Ese fue el invento, un trabajo final que estrenamos en aquel momento. Era el Teatro de las Provincias, hoy es el Regio, Liolá de Pirandello. Ahí estrenamos. ¿Les parece compartir un tercer video del EMAD que tenemos preparado? Muy cortito y volvemos enseguida. Muy bueno el laburo de los pibes. Excelente. Ahí estaba, el aula 2 estaba un poquito más tuneada, ¿no? Hay algo que también llama la atención quienes vienen a ver las muestras o las funciones, que ya desde el principio los niveles de las muestras y de las presentaciones son de un nivel profesional superior, realmente, porque hay una dedicación no solamente en cómo generar el trabajo, sino un acompañamiento de los grupos docentes que hacen que desde primer año ya los chicos y las chicas tengan una posibilidad de presentarse de manera absolutamente profesional, aunque se están formando. Sí, tal cual. Bueno, estamos llegando al final. Agradecerles una vez más por haber sido parte, por estar en este debut de nuestro primer programa, La Mítica EMAD, y por supuesto agradecer a la operación técnica de Claudio Canullán, al apoyo logístico de Marina Lupi, integrante de la Secretaría de Cultura de la Unión de Trabajadores de la Educación, y ya que estamos en el plano de la organización sindical, por supuesto agradecer el impulso de Carlos Guerrero, nuestro secretario de Cultura, de dar manija con que exista este espacio de nuestros institutos de cultura, porque es importante dejar el archivo, dejar el precedente, dejar este registro de la historicidad de nuestros institutos de cultura. Agradecerle... Me asombra. Me asombra, porque me acuerdo, no sé si lo puedo, si tengo tiempo. Por supuesto. Había una cosa recurrente. Cada vez que había un aumento de sueldo de los profesores, se aplicaba,
se olvidaban de los profesores de la EMAD. Siempre se olvidaba. Y yo siempre hablaba con el mismo tipo. ¿Qué le decía? Ya el tipo ya me conocía. Ya, hola, mire, Perinelli. Nos olvidamos de los profesores de la EMAD. Igual yo creo que ese olvido en otras épocas nos cuidó muchísimo, porque no sabían que los milicos no entendían qué era eso de la EMAD y del IVA. Claro. No sabían qué era. Eso te iba a decir. Si la EMAD hubiera tenido algún tipo de brillo así, hubiera desaparecido. Tal cual. Hubiera desaparecido, pero absolutamente. Coincido. Yo creo que cierta opacidad, y cuando hablo de opacidad, por favor, no es peyorativo, cierta opacidad, la salvó, nadie se dio cuenta, nadie sabía, y Pacho Donel no lo sabía. Bueno, pero vos sabés que esto que mencionás no sucedía solo con la EMAD, sucedía con todos los institutos de cultura, se pudo regular hace muy poco, es decir, tenemos muchos compañeros, muchas compañeras que creen que es algo natural, está muy bien que así sea, pero fue una discusión muy sentida, muy ardua, durante muchísimos años. Se dio desde esta organización sindical que esa equiparación salarial tenía que suceder automáticamente. Cada aumento salarial en educación tenía que verse reflejado en cultura automáticamente. Así que, bueno... No es que te lo discutían, pero se olvidaban, qué sé yo, y entonces, bueno, yo tenía que ir... hacerle entender lo que era un profesor a la tesorería de la municipalidad. Pero claro, todos empezaban de alguna manera, porque todo había quedado devastado y esos lugares habían sido ocupados por alguna gente muy interesante, por otra gente muy poca, no tan interesante. No tan interesante, y bueno, como siempre ocurre, eso es. Claro. Bueno, agradecer entonces también a nuestra secretaria general, a Monona Gutiérrez, por habilitar este espacio, el de la radio, que es fundamental que lo ocupemos nosotros, los compañeros, las compañeras que estamos todos los días en el aula educando. Bueno, esta es nuestra radio. Y también al gran equipo de EMAD que estuvieron trabajando codo a codo durante todas estas semanas previas en los preparativos, a Vicky Galván, a Graciana, Mariel Lehuitán, también agradecerle a Daniel Mises, el actual rector, y a Diego Casabat, vicerrector, y a todo el inmenso equipo que no podríamos nombrarlos a todos, con lo cual vamos a hacer un agradecimiento general porque no quiero cometer el error de olvidarme. Preceptores, docentes, a todo el equipo. A toda nuestra... A Flor también, que hoy no pudo estar acá con nosotros, pero le mandamos un beso muy grande y le agradecemos por todo lo que colaboró en la parte previa de la producción de los preparativos. Esperamos en el próximo programa poder tenerla acá en el piso también con nosotros. Y al inmenso equipo de EMAD, a todos, un agradecimiento enorme. Sí, bien. Gracias general a toda la comunidad educativa, que es la que permite que esto lo podamos llevar a cabo. Y nos vamos a ir despidiendo con un videoclip final, que es de Rosario Silva, Nana de Sevilla, de Federico García Lorca, y es sobre textos de García Lorca. Nos encontramos en el próximo programa de la mítica EMAD, que es... ¿Dentro de un mes? Dentro de un mes. Seguiremos haciendo Cultura en Ronda. Pero el lunes que viene, a las 18 horas, tienen un programa de Cultura en Ronda que será del Instituto Vocacional de Arte. O del del Manuel de Falla. Bien, nos encontramos el próximo lunes, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Ese galapaguito no tiene más
No tiene mares, sí, no tiene